Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas Bienvenidos noches. al Meridional Radio, el programa especial sobre el conflicto entre Venezuela y Guyana por el territorio del Esequibo. Buenas noches, Mario, Cristian. Muy buenas noches, gusto de Muy verlos. buenas noches. Igualmente, tanto tiempo sin vernos. Sí, Sí, perfecto. Ahora vamos a transmitir a la radio. Estamos, a ver, ¿pueden hablar un poco? sí, Aló, aquí aló. estamos. Hola, hola, hola. Un saludo para todos los radioauditores de Meridional Radio FM 100.9 que nos están escuchando hasta ahora, tanto en la ciudad de Punta Arenas como en otras localidades de la región de Magallanes, que también entiendo que la señal de radio llega. Así, especialmente un saludo a todas las zonas rurales que nos están escuchando, eh, en Cabeza de Mar, en Seno Otway también, Tierra del Fuego. Así que un gran saludo también. Perfecto, sí, está saliendo bien el audio, está aprobado ya. Estoy probando mis dotes de DJ acá porque María va a estar no está, así que ya, estamos transmitiendo por radio, entonces, como decía Mario, a toda buena parte de la región de Magallanes, de esta región que es más pequeña que el Esequibo. ¿Sabían eso, no? El Ah, Esequibo, mira. solo el sector del Esequibo que está en disputa entre Guyana y Venezuela es del tamaño de Magallanes más Valparaíso más la región metropolitana. Imagínense, Ah, chita. 159.000 kilómetros cuadrados. Ah, chita. 159.000. Magallanes tiene 120 y tantos mil, 132.000. Sí. 132.000, exacto. Y 30.000 más sería Valparaíso y la región metropolitana. Por lo tanto, el Guyana es mucho más grande que Magallanes. Es gran territorio. Wow. Muy grande. Wow. Sí. Inaccesible. Un territorio, lo estamos viendo acá en el mapa, un territorio prácticamente desocupado, con pueblitos de población originaria en su mayor parte, y prácticamente con muy pocas carreteras, más bien conectadas al sector de Guyana, desde Georgetown, que es la capital de Guyana. Este es un país, bueno, este es el único país en Sudamérica angloparlante continental. No hay otro en Sudamérica. Eso es otra de las características de Guyana, porque al lado hay otros países como Surinam y Guayana Francesa que hablan holandés y francés, pero angloparlante y miembro de la Commonwealth en Sudamérica solo es Guyana, continentalmente. Digamos que es un territorio bastante poco conectado con el resto de Sudamérica, más conectado con el Caribe y con Reino Unido y Estados Unidos. Y aquí lo estamos viendo en el mapa. Muy interesante todo esto que está ocurriendo y bueno, y que tenemos antecedentes históricos de esta disputa desde el siglo XIX, ¿no es cierto? Así es. Sí, Desde el Sí, nacimiento de Venezuela sí. como república independiente. como República Independiente, claro. Bueno, ¿por dónde abrimos los fuegos? Yo creo que podríamos empezar quizá por la historia de estas disputas. ¿Qué les parece? Quizá Cristian nos podría relatar un poco. Sí, sí, efectivamente, aquí lo que podemos establecer, primero que nace, en el siglo XVIII nace la Capitanía General de Venezuela, con límites bastante definidos, pero que estaba en aquel Ya. tiempo también ya con disputas con los Países Bajos, Claro, ¿ya? en Porque de Curazao. hecho, exactamente, de hecho Guyana fue comprada a los Países Bajos por parte del Reino Unido, ¿ya? Mm, Y fue en el año 1840 Mm. donde se produce esta exploración. Mandan un explorador británico justamente para trazar la línea divisoria entre la nueva República Venezuela en el año 1840 y lo que era ya parte del Imperio Británico. ¿Qué fue lo que pero sucedió? Georgetown ya ¿Sí? existía, la capital. Exactamente, Y exactamente, cruzaron el río hacia el oeste, explorando. exactamente. Y este Perfecto. explorador justamente estableció la línea divisoria, y que después en el año 1849 se estableció una línea que iba más allá incluso de esta línea de exploración. O sea, los británicos haciendo mapas son sumamente peligrosos, como Sí, ustedes se sí, podrán claro. imaginar. Como los ¿Ya? argentinos. Sí, se Muy parecen a los parecido. argentinos. Sí. Así que, de hecho, se metieron dentro de territorio venezolano,
al punto tal de que efectivamente se denunció la invasión y Estados Unidos, que ya también era una potencia en ciernes, también presta apoyo a Venezuela para esto. Finalmente se llega a un arbitraje a Venezuela. Y finalmente había se llega a un entre Gran Bretaña y Estados Unidos. De fondo. Exactamente. Sí. Recordemos que en esa época Estados Unidos y Reino Unido en el siglo XIX eran potencias adversarias. Entonces aquí sí se cumplía la doctrina Monroe. Exactamente. Sí. Se cumplía la doctrina Monroe. América para los americanos. Bueno, pero la pregunta, ¿qué americanos? Sí, pero exactamente. Pero efectivamente Estados Unidos presta apoyo y esta disputa termina yendo a un laudo arbitral. Y este laudo arbitral da finalmente el favor al Reino Unido. En el año 1949 se presentan nuevos antecedentes para decir que este laudo arbitral era insanablemente nulo. No sé si les suena, sí, eso, me suena. justamente. Suena al año 77. Sí. Exactamente. Se dice que este laudo arbitral es insanablemente nulo porque se acompañan documentos por parte de un abogado estadounidense que señalaban de que había un contubernio entre el Reino Unido y los árbitros que eran de origen ruso. Yeah. Y finalmente declaran ese laudo como nulo en el año 1949. ¿Qué ocurre? El laudo Llegamos a es de 1800, fines de 1800, ¿no? 1899, 50 años después. Qué increíble, nunca había escuchado que un laudo se pudiese anular con tanto tiempo ex post, posterior, extraño, por una investigación y acreditar que efectivamente, imagínense lo difícil que es acreditar que hubo un soborno hace 50 años atrás respecto de el fallo de un laudo. Es impresionante. ¿Y fue acreditado? Es que de hecho, es que ese es el tema. Ese es el tema. No está completamente acreditado y a quien le va a corresponder la carga de la prueba es justamente el gobierno de Venezuela. Eso es lo complejo. Pero en tanto tiempo también que se han demorado tanto. Además, suena raro, ¿no? Por eso, y llegamos al año 1966, donde Gran Bretaña, antes de la Perdón, ¿podrías repetir que se cortó? 1966. 66, ¿sí? Llegamos al año 1966, el gobierno de Gran Bretaña, a punto de declararse la independencia de Guyana, reconoce el territorio como un territorio en disputa, cuando en estricto rigor había un laudo arbitral que le correspondía a Venezuela acreditar de que este laudo era nulo. Eran los venezolanos los que les correspondía la carga de la prueba. Sin embargo, los británicos, como bien los han hecho también en Medio Oriente, en África y en todas partes donde han estado, se lavan las manos, señalan que el territorio está en disputa y después se van. Y con lo cual queda la situación en un statu quo y donde se comienzan a formar conversaciones bilaterales entre el gobierno venezolano y el gobierno de Guyana. Y estas conversaciones bilaterales duran hasta el año 2013. ¿Qué pasa en el año 2013? Finalmente, Guyana dice, acá no está avanzando estas conversaciones bilaterales, por lo tanto le solicitan al secretario general de las Naciones Unidas llevar este caso a la Corte Internacional de Justicia, y la Corte Internacional de Justicia declara también medidas precautorias, esto es, que ambos estados deben abstenerse del uso de la fuerza en el territorio en disputa, hasta que esto sea resuelto justamente por la Corte Internacional de Justicia. Eso es el panorama hasta ahora. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho también Guyana? Guyana ha también ejercido actos de soberanía, entregado licencias petroleras. De hecho, Guyana es un país que va a crecer 1000 veces gracias a esta explotación petrolera, porque esta zona, especialmente la zona marítima, es una zona muy rica en petróleo. ¿Ya? Y por eso también se despertó un alto interés. Y para Venezuela, a su vez, es la salida que tiene al Atlántico, la zona del Esequibo. Claro. Y perder justamente esa salida al Atlántico sería muy complicado para cualquier gobierno venezolano, no importa su signo. Y ahí es donde
hubo una falla por parte de Venezuela en el sentido de no haber forzado una mediación o una conciliación, haber tratado de agotar la salida bilateral a través de otros mecanismos y finalmente llevarlo a la Corte Internacional de Justicia, que los llevó Guyana, y donde es a Venezuela a quien le corresponde el peso de la prueba para acreditar que este laudo arbitral, que tiene ya una presunción de derecho de buena fe, además de su implementación hace ya más de 100 años, va a costarle declarar que este laudo es nulo, porque sobre ello recae el peso de la prueba. Y estamos hablando que además la Corte Internacional de Justicia, más que fallar en derecho, y eso todos lo sabemos, falla de acuerdo a equidad. Y entregarle la razón a Venezuela implicaría quitarle a Guyana más de los 2/3 de su territorio. Sí, exacto. Y claro, eso sería sí, muy complicado. Así es. Claro. Yo ahora estoy compartiendo pantalla respecto de la proyección de la zona económica exclusiva que está ocupando Guyana. Ahí, por ejemplo, podemos ver que justamente lo que decía Cristian acá de Guyana, como Guyana, la Guyana que, por un lado está la Guyana que no está sujeta a reclamación alguna, que está al lado de Surinam, la pueden ver ahí, y que tiene una proyección, ¿no es cierto?, hacia el Atlántico, ¿no es cierto? ¿Ya? Y por otro lado está también el Esequibo, que está achurado con blanco-gris, y pueden ver que la proyección de la zona económica exclusiva de Esequibo está achurada con color rojo, color azul con celeste, y esa zona que está achurada azul con celeste se superpone a, digamos, la pretensión venezolana sobre la costa de Esequibo y consecuentemente su zona económica exclusiva. Por lo tanto, acá tenemos que se superpone, por un lado, la zona económica exclusiva propiamente tal de Esequibo, que es la que está, digamos, en conflicto entre Venezuela y Guyana, pero aunque estuviese Esequibo, digamos, de Venezuela, igualmente hay un problema de proyecciones de zona económica exclusiva, incluso con la Guyana que no está en disputa, hacia, digamos, el Atlántico. Ahora, ¿por qué es tan importante? Claro, ¿por qué esta superposición de zonas económicas exclusivas? Bueno, básicamente, ¿no es cierto?, porque no está bien delimitado hacia cuál es el ángulo hacia dónde tiene que ir proyectado la zona económica exclusiva de Venezuela. Es muy similar, pero casi igual al problema que tenía Chile con Perú el año 2012 en cuanto a la línea divisoria de las aguas, hacia dónde tiene que dirigirse, cuál es la dirección. Chile decía que tenía que ir paralelo y Perú decía que no, que tenía que ir inclinada hacia abajo, ¿te acuerdas? Sí, por el ángulo. Y ocurrió de que al final la Corte en esa época tomó una posición ecléctica y dijo que va a ser en paralelo hasta la milla 80, pero de la milla 80 en adelante va a ser inclinada, como dice Perú. En diagonal. Chile ahí en diagonal. Entonces acá pasa lo mismo. ¿Ya? El tema es de que, claro, Venezuela está peleando por el paralelo, ¿no es cierto? Y Guyana está diciendo que no, que va inclinada. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué es tan importante la proyección de la zona económica exclusiva, esta superposición que hay tanto de Guyana... ¿Podría agrandar un poco el mapa? ¿Vale? ¿Se puede agrandar un poco más? Se ve como corto. Me pillaste. Parece que tienes que apretar, dejar de ver anuncio, dejar de ver el botón azul. Ah, no, te jodió. No. Ya la X de la derecha. Esa, sí. Ya no importa, déjalo. Sí. Ya, entonces... Perdón, decías que... Entonces, ¿qué ocurre? El problema es de que justamente en esta superposición de proyecciones de zona económica exclusiva es donde Guyana ha autorizado la concesión de pozos petroleros. ¿Ya? Entonces, la concesión de pozos petroleros está justo en esta zona de superposición de zonas económicas exclusivas entre Guyana y Venezuela. Y por lo tanto estamos hablando de mucho, pero mucho dinero, ¿ya? Y que para Guyana es tremendamente importante porque va a hacer de que sea el país más rico de América Latina, o sea, de América del Sur, perdón, per cápita, ¿ya? Y para Venezuela es importante porque ellos tienen un problema, digamos,
complicado económicamente y aspiran a tener más territorio y pozos petroleros, obviamente. Ahora, el tema es de que Guyana no está sola. ¿Ya? Los pozos petroleros, según lo que estábamos viendo acá, por lo menos la agencia France 24, señala que el gobierno de Guyana, el 27 de octubre de este año, dio luz verde para la perforación de sus aguas a 8 empresas petroleras de capital extranjero que habían hecho licitaciones. ¿Ya? Dice, una es Total Energy, con sede en Francia, con la asociación con Qatar Energy de Malasia y Malasia Petronas, ¿ya? También está también la International Group Investment, con sede en Nigeria, la Liberty Petroleum Corporation, la GES y la ExxonMobil, y la China National Offshore Oil Corporation, ¿ya? Entonces, son varias empresas que ya están perforando en esas aguas, ¿ya? Después está 2 empresas de Arabia Saudita, que es Qatar Energies and Communications and Arabia Drilling Company, ¿ya? Y por lo tanto se está transformando en un polo muy, digamos, es un polo muy interesante para la extracción de petróleo, ¿ya? A nivel internacional, ¿ya? Y por lo tanto, Guyana, ¿qué hizo? Guyana, el problema que hizo Guyana, que a mi juicio algunos pueden decir que está bien, otros pueden decir que está mal, pero pese a haber dado concesión a todos estos pozos petroleros, generalmente la opción prudente, o por lo menos lo que uno pensaría es, ¿sabes qué? Sigo dando concesiones, yo gano dinero con estas concesiones, ¿no es cierto?, petroleras, y me quedo piolita, callado, ¿no es cierto?, y hacemos que funcione todo esto. Pero no, ¿qué es lo que hizo Guyana? Además de dar las concesiones petroleras, hace 3 semanas atrás va el presidente de Guyana con un helicóptero, ¿no es cierto?, y le enrostra a Venezuela de que Esequibo es de Guyana y planta la tremenda bandera de Guyana en la selva con un montón de prensa, y obviamente que esto provocó, digamos, reacción en Venezuela. Venezuela, ¿qué es lo que hizo? Venezuela hizo un referéndum para poder ganar apoyo popular por parte de Maduro para poder exigir que Esequibo vuelva a Venezuela, ¿ya? Y Maduro lo que hizo fue empezar a movilizar tropas, ya bastantes tropas, hacia Guyana. Y por otro lado, Guyana no tiene una mayor fuerza militar, pero sí Brasil se empezó a preocupar porque Brasil tiene frontera con ambos países. Y lo que nadie se esperaba es que el día de ayer el Comando Conjunto, Comando Sur de los Estados Unidos empezó a realizar ejercicios militares en Guyana. Es decir, Estados Unidos intervino directamente en defensa de Guyana. Eso está pasando ahora. ¿Esa intervención de qué tipo es? ¿Marítima? Marítima y aérea. Task Force Y aérea. ¿Está movilizando una task force con algún portaaviones? Mira, yo sé que ya movilizó aviones. Desconozco si es un portaaviones, pero sí sé que son aviación. Pero aviación, y tengo entendido que salieron de Panamá. Sí, me parece que es aviación, Fuerza Aérea de Estados Unidos, F-15, F-16. ¿Y desplegaron dónde? ¿Aruba, en Trinidad y Tobago, o en la misma misma Guyana? ¿O todavía no? Veamos. Están operando en Guyana en estos momentos. ¿En Guyana están? Sí, están operando. O sea, el conflicto ya está en ciernes, militarmente. Podría decirse que sí, efectivamente, sí. Pero yo la verdad es que primero, para poder realizar cualquier operación ofensiva, Venezuela tendría que realizar justamente operaciones de desembarco u operaciones aerotransportadas. Porque como bien dijiste en su momento, Venezuela no tiene acceso terrestre a lo que es el Esequibo. No tiene sí, acceso. Tiene uno. Mira, en el que es muy pequeño. Sí, estamos viendo acá en el mapa, se llama Tumeremo. Ahí está el gobernador decretado hace 2 días por Maduro, un gobernador virtual, porque en realidad no han ocupado, como dices tú, el Esequibo. Y hay una línea, hay un camino, que es lo que estamos viendo acá, que es una huella de penetración, es un camino, una huella, una senda de penetración.
Y esa senda que estamos viendo acá no llega hasta la frontera, pero llega muy cerca. Digamos, prácticamente está a 7 kilómetros encima de la Claro, frontera. Pero no la cruza. pero no la cruza y no tienes posibilidad de entrar con blindados ni con No, medios terrestres importantes. no, exacto. Y O sea, de digamos, hecho, la única sí, posibilidad que tú tienes ahí es entrar con medios aerotransportados o a través de un desembarco. claro. Aquí tendrían que ser helicópteros que lleguen porque aterrizaje no hay por ningún lado. O Claro. paracaidistas a través de medios como aviones Hércules u otros de transporte. Ahora, podríamos hablar un poco del Orbat, primero de Guayana, que prácticamente Guayana es inexistente las Fuerzas Armadas. Guyana, vamos a empezar por ahí y después la de Venezuela, que obviamente son un ejército bastante poderoso a nivel latinoamericano. Bueno, Guyana tiene, estoy leyendo acá el World Defense Almanac 2020, que es bastante actualizado. La República Cooperativa de Guyana, que es una república, una democracia parlamentaria, ellos tienen un ejército de 1.500 personas, o sea, son 1.500 soldados prácticamente. Viene a eso ser un regimiento, Mario, ¿no más? Sí, más o menos, claro. Sí, sí. Prácticamente, 2 regimientos, no más que eso. Tienen un batallón de infantería, un batallón de reserva de costera, que podríamos decir una especie de marines o de marina, de soporte, artillería, ingenieros y cañones. Y nada más. Eso es Es un todo lo regimiento que... reforzado nada más. Y de hecho le faltan un ¿Cómo? par de... Es un regimiento reforzado y le faltan un par de elementos para hacerlo, propiamente tal. Sí, sí, podríamos decir que son 2 regimientos de infantería y otro de artillería. Ujú. Uno y armada militarmente no tiene, sino que tiene una guardacosta con patrulleros, no, solamente patrulleros, probablemente con algunas con metralladoras. Y fuerza aérea de aviones de combate no tiene, solamente unos 4 Skyvan, que son estos transportes pequeños, tipo un Skyvan viene a ser como un Twin Otter doble, una cosa así, ¿no? Menos Incluso que un más Twin Otter, chico. Sí. más chico. Y uno que otros helicópteros, 4 helicópteros, 5, 6 helicópteros, y un Bell 412 como gran cosa. Nada más. Esos son todas las Fuerzas Armadas de Guyana. ¿Mm? O sea, estamos hablando que son el ejército del país, de los países más pequeños de África, prácticamente. En cuanto a tamaño, yo creo que debe ser la Fuerza Armada más débil de Sudamérica. Del mundo. Incluso, Sí, de hecho. Sí, de más. sí, de todas maneras. Claro, cosa que lo mismo con Venezuela, hay un desbalance bastante grande con Venezuela, que la estructura de defensa de un país bastante grande, con tanques rusos T-72, estamos hablando de 92 tanques T-72, que ya son semi nuevos prácticamente. Un T-72 es un tanque viejo, pero todavía... Para América Latina es un tanque válido. Sí, Es un tanque bien un competente. tanque válido, pero a nivel europeo... Sí. El Claro, tema es la tiene disponibilidad 82 de M. repuestos que tiene. Sí, Sí, el tema es la disponibilidad de repuestos que tiene en Venezuela. Sí, los disponible. números a Pero para este veces escenario, engañan, estos tanques justamente. también, Ese es el claro. problema que tienen. Ese es el problema que tienen. Bueno, O sea, pero los tanques en este momento no se pueden utilizar por parte de Venezuela. No es una zona que tú puedas utilizar medio blindado. claro, Es Aquí muy tupido lo esa zona. principal, exactamente, lo principal que tú podrías utilizar son, como bien decía, helicópteros y medio marítimo. Y ahí la verdad es que justamente van a tener un problema serio que es el Comando Sur. cierto, claro, Ese es el problema que van a tener, porque tratar de ingresar a territorio de Guyana eh, se estarían enfrentando con la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Claro. Y no en una zona, que esa es la ventaja que ha tenido Venezuela y por eso no ha sido invadida, en una zona donde no tiene alcance el sistema antiaéreo, el PECRA y todas las demás armas antiaéreas rusas, claro. que ha sido un buen Ahora, disuasivo. lo otro que Efectivamente. tiene, sí, sí, O sea, Mario. es un escenario de combate muy complejo para ambas potencias. Si Entonces, sí. consideramos a Venezuela y a Estados Unidos como potencias regionales
considerando a Estados Unidos no como a todo Estados Unidos, sino que a la fuerza que vaya ahí a defender de Guyana, Esequibo es bien complicado porque es muy tupido, no hay fuerzas justamente, como dice Cristian, no hay fuerzas de antiaérea, por lo tanto, ahí claramente va a ser un tema de comando, si es que hay una guerra ahí, sería punta de comando nomás de paracaidistas y cosas así por el estilo, porque ya sabemos que Estados Unidos con Vietnam no le fue muy bien, y eso, pero digamos, a Venezuela tampoco la veo con una mayor capacidad para poder combatir en ese escenario. La verdad Ojo, que es bien complicado. Mira, estoy leyendo el almanaque que igual Venezuela tiene 2 brigadas de jungla, ya la 51 y la 52, y cada una tiene 3 batallones de infantería especializados en jungla. Claro. Esa es una batalla de jungla. Tanto, igual, sí. Los Rangers. Una cosa pero así. el problema que hay, y aquí es donde entra la racionalidad. ¿Cuánto gana Venezuela tratando de invadir ese territorio si no tiene capacidad tampoco para explotarlo? O sea, simplemente sería un desangramiento. Vale lo que está haciendo en estos momentos, que es ejercer fuerza por posición, ejercer la amenaza armada justamente para evitar mayores actos de soberanía por parte de Guyana. Aunque el tiro le puede salir por la culata en este caso. Pero lo que en este momento conviene justamente es tratar de ejercer actos de soberanía, porque Guyana lo ha estado haciendo. Guyana lo ha estado haciendo. O sea, tratar de contrarrestar un poco la presencia efectiva de Guyana en la zona y tratar de llegar con una base mejor para la negociación bilateral, que es lo que el gobierno de Nicolás Maduro todavía está apostando, a pesar de que ya lo llevaron a la Corte Internacional de Justicia. Él está tratando de apostar y sigue apostando a una negociación bilateral, pero tratando de no perder ni pan ni pedazo. Y eso es lo complicado, porque en estos momentos también, si fuera por tratar de llevar la explotación petrolera, que como bien Mario decía, acá hay muchos países involucrados y muchas transnacionales involucradas. O sea, finalmente, incluso iría contra sus propios aliados y contra países contra los cuales ya adquirió deuda, que es con China. Maduro no puede darse el lujo de amagar militarmente una zona que ya está siendo explotada por sus propios aliados. Sería una locura. Y le podría quitar el apoyo justamente de sus aliados. Pero hay que tener hay que hacer un alcance, sí. Porque la zona donde sería el conflicto, entiendo yo, sería en el territorio terrestre. Entumaremos hacia el este, ¿sí? Claro. No así respecto del tema marítimo, porque la zona económica exclusiva, uno tiene derecho a la zona económica exclusiva a partir de quien tiene la propiedad de la costa, ¿no es cierto? De las líneas de base. Por ahí va la cosa, porque mira, justamente acá hay una franja. Venezuela no va a atacar, obviamente, a digamos, los otros países que están aprovechando de las concesiones petroleras, sino que lo que quiere es tomarse el territorio propiamente tal, no para poder explotarlo, sino para tener derecho como línea de base a autorizar las concesiones por las cuales Guyana está ganando dinero de los pozos petroleros, porque Guyana no está explotando, sino que quienes están explotando son los extranjeros en base a concesiones que Guyana está otorgando. Por lo tanto, si es que Venezuela, lo que está pensando Venezuela es la posibilidad de invadir Esequibo para poder hacer soberanía de Esequibo y proyectar su zona económica exclusiva hacia las concesiones que otorgó Guyana petroleras para ganar el dinero de esas concesiones. Entonces, no es tan descabellado el hecho de que Venezuela pretenda de alguna manera apropiarse físicamente de Esequibo simplemente para poder alegar que son ellos los que tienen que recibir el pago de las concesiones petroleras. Sí, mira, viendo el mapa y viendo el orden de batalla de la Armada venezolana, la Armada venezolana igual tiene 11.000 infantes de marina, ¿ya? No es menor. 11.000, ya es un grupo fuerte. ¿Cuántos infantes marinas tiene Chile? Anda por ahí, 15.000. Es menor. Menos.
Es menos, menos. ¿no es cierto? Sí, Pero sí. probablemente sí, tiene menos infraestructura que Chile en cuanto a, por ejemplo, lanchas de desembarco, tiene 20-25 tanques anfibios y 5.500 tiene la Armada. Infantes de Así Marina tiene 5.500. 5.500. Mira, o sea, Venezuela tiene 3 veces más infantes marina que Chile, ¿ya? Ah, wow. Y resulta que esta zona es estratégica en la costa porque es más cerca donde está ocupado poblacionalmente por Guyana, pero sobre todo por esta franja que yo la veo muy fácil de ocupar, pues, o sea, prácticamente, esta franja es rara también, estamos hablando de unos 30 kilómetros de franja, que es llegar y cortar acá para empezar con una primera operación y después tirar unos 100 kilómetros hasta la mitad del Esequibo, por ahí, y 200 hasta el río Esequibo, 200 kilómetros, con lo cual conquistaría toda la costa del Esequibo y probablemente con eso gana Fácilmente. y cierra todo el tema de marítimo, de proyección marítima. O sea, yo creo Y, que por ahí va a ir vamos a claro, la si eso es costa. lo que quieren. Ellos quieren justamente tener la propiedad de la línea de base para poder exigir a los concesionarios el pago de esos de las concesiones. Claro. Entonces, Entonces, ¿qué haría está Venezuela? rudo. Venezuela invadiría la parte costera, ocuparía estos pueblos, los llenaría de gobernadores militares, probablemente, y si no se mete Estados Unidos, lo ha ganado. O sea, Claro. Si no se hubiese, yo estoy seguro que si Estados Unidos no se hubiese metido ayer, estaríamos en esto hoy día mismo. Venezuela ya habría invadido Guyana. Porque iba con todo. sí, claro. exacto. Pero en estos momentos, de hecho, los medios, independientes de los números, recuerden, los números son engañosos. En estos momentos los números son bastante engañosos porque independiente de que pueda tener medios blindados, medios aerotransportados y batallones de infantería marina importantes, aquí el problema que tienen es cuál es su verdadera disponibilidad. ¿La disponibilidad Recordemos que venezolana? exactamente, Ya. exactamente. Yo creo que el problema de Venezuela en este momento es la suboficialidad, más que la oficialidad. Es La tropa. justamente, La tropa. exactamente, Claro. porque de hecho hay muchos y se ha detectado que dentro de los roles, cuando se han visto cuántos suboficiales y personal de tropa hay en Venezuela, se ha descubierto que muchos de ellos han emigrado al extranjero. Claro, O sea, los números ya no son tales. es verdad Ojo eso. ahí. Sí. La preparación, la disponibilidad de repuestos, porque por ejemplo Venezuela tiene también los F-16, que es un avión de combate competente, pero ya la verdad es Guerra. que Vale. han sido canibalizados completamente. Han sido canibalizados completamente. O sea, ya la verdad es que la disposición que tiene, sin perjuicio del armamento soviético y del armamento ruso, propiamente tal, también va a tener el problema de la disponibilidad de repuestos, porque todos los repuestos que en estos momentos necesitan para una operación militar están complicados justamente porque en estos momentos Rusia está sosteniendo un esfuerzo militar importante en Ucrania. O sea, la principal prioridad de la industria armamentística rusa no es Venezuela. Así que la verdad es que no veo justamente por así decirlo, ganancia frente a un conflicto con Guyana, en especial porque Guyana tiene algo que Venezuela no tiene, que es acceso a deuda. Puede endeudarse, puede contratar mercenarios, y ahí Venezuela los no. números, exactamente, Claro. y ahí los números Bueno, comienzan a subir impresionantemente. O sea, claro. enfrentarse en una guerra que sería que, como bien se decía, es una guerra que probablemente sería en territorio selvático, sería Sí. enfrentarse, o sea, toda esa superioridad numérica se anula. Es parecido a lo que pasó en las Termópilas, por así decirlo. Se Exacto. les forman cuellos de botella. Ahora, todo este conflicto, nosotros tenemos que situarlo en el enfrentamiento, en la guerra fría global entre el BRIC, que es China, Rusia y sus aliados, y Estados Unidos, Europa, Occidente. O sea, esto es otra más de las guerras proxy de Putin. Yo lo veo así.
Pero como dices tú, Putin no tiene fuerzas de jungla, que yo sepa, Wagner tampoco, no es lo mismo que África, que lo que ha hecho Wagner en África, y Rusia jamás se ha metido más allá de Cuba en un conflicto americano, eso sería imposible, ¿no? Entonces, eso no se puede descartar, pero acá sería muy mal, sería muy o mal sea, elegido América el escenario. sería ciencia ficción. Yo creo que sería como ciencia ficción que tropas rusas en Sudamérica. Claro, ¿no? Y sería muy mal elegido el escenario. O sea, si tú me preguntases, el escenario ideal para lo que era un enfrentamiento de parte de Rusia antes de la llegada de Petro era Venezuela-Colombia. Claro, Ese era un escenario ideal de combate. Pero ojo, ¿sabes quién puede ayudar acá a Venezuela a ayudarla en el sentido logístico y en el sentido de reparación? Es Cuba. Y Irán, ¿sí? Pero Cuba... O sea, Cuba e Irán. Especialmente Cuba, porque recordemos que Cuba hizo algo impresionante en los 80, que fue cruzar el Atlántico e ir en una guerra en favor de Angola y ganar esa guerra a Sudáfrica. Y entonces, en los 70 y 80 fue casi 10 años. Claro, entonces no sería nada raro que si Venezuela se tira contra Guyana para poder obtener esas famosas concesiones petroleras en la zona económica exclusiva, le diga a los cubanos, oye, ¿sabes qué? Vámonos a mitad y mitad, que ustedes me apoyan y le quitamos el borde costero de Esequibo a los guyanenses y nos quedamos con las concesiones petroleras. Entonces, yo creo que los cubanos... Pero mira el territorio que tienen que atravesar. Ojo ahí. Claro, pero eso lo hacen en menos de 5 horas o menos. 4 horas cruzan eso. No, sí, el tema... olvídense el interior es impenetrable. Aquí está el Roraima. El tema de la costa, yo creo que los cubanos son expertos en guerra selvática. Imagínense lo que pasó en Nicaragua. Entonces, yo tengo la impresión que si Cuba y Venezuela se ponen de acuerdo para tomarse la costa de Esequibo, serían un formidable adversario para Estados Unidos y Guyana. Crudísimo. Pero yo, como bien dice Cristian, Rusia acá no tiene nada que ver. O sea, acá Rusia estaría puro pintando el mono acá, nada que ver Putin aquí, pero sí yo veo que Cuba podría marcar acá algo. Y Cuba y Venezuela apoyado con tecnología iraní también. Justamente, claro. Volada incluso, ¿no? Claro, podría ser. Claro. Sí. Apoyado con tecnología iraní podría ser. No, yo creo que Irán tampoco se mete militarmente, ¿no? Sí, Irán no sabe meter en la selva. Experiencia no se mete en la selva. Pero sí Cuba tiene mucha experiencia. Ahora Cuba, la logística de Cuba sería muy compleja frente a una task force aquí norteamericana con probablemente un portaaviones, un portahelicóptero, Pero se mete por arriba, si está mucho más fácil todavía. Si no tiene para qué meterse ahí, pero ¿tú crees que Estados Unidos desplegaría infantes de marina? Yo lo dudo, sería puros misilazos y ataques de aviones desde portaaviones. No creo que vaya allá con infantería. En apoyo a Guyana, ¿no? Es que si se mete Cuba con Venezuela, tiene que ir con infantería a Estados Unidos, porque a punta de misiles igual se pueden tomar esa playa. O sea, igual pero la pregunta del millón, ¿con qué? Cuba, ¿con qué medios actuar? Pero, a ver, las tropas se transportan. Claro, ¿cuáles son los medios de transporte que ocuparía Cuba? ¿Y cómo evitarían ser detectados? Esa es la pregunta. Sí, ya no estamos hablando de la Cuba de Fidel del 75. Exactamente. Claro, pero para eso están los helicópteros. Y los helicópteros... Imagínate helicópteros despegando de Venezuela acompañados con Sukhoi 35 como escolta, y que los Sukhoi 35 los acompañan hasta la zona fronteriza de espacio aéreo de Venezuela. Si Estados Unidos llegara a atacar espacio aéreo de Venezuela sería una guerra abierta, por lo tanto no lo va a hacer. Pero si los Sukhoi 35 acompañan a los aviones, a los helicópteros hasta la frontera, hasta la línea con Esequibo, perfectamente pueden desplegar unos 4.000 infantes marinas, si quieren, aerotransportados, o sea, perfectamente, muerto la misa. Entonces, la pregunta es cómo transportas no sé, 5.000, 6.000 tropas cubanas a Venezuela. Tampoco es algo tan fácil. Sí, pero eso tiene que ser por arriba, ahí. Por acá, claro. Claro. Podría parar a los norteamericanos en todo el Caribe, totalmente.
Sí, de porque alguna forma. ahí Estados Unidos no se va a meter a derribar aviones cubanos que viajen a Venezuela. No lo va a Pero hacer. podría bloquear transporte, Tendría que ser un bloqueo. O sea, Estados un Unidos tendría que bloqueo, hacer un bloqueo naval. un bloqueo naval a Cuba. Claro, y ahí Ya, ya se armaría la guerra del sí, Caribe. se arma, claro. Claro, Claro. sí, se arma. Bueno, Pero Estados Unidos insisto, tiene las bases, sí, ¿sí? yo insisto en que acá la verdad lo veo remoto. Lo veo remoto. Si no hubiese, sí, por la sencilla razón de que si hubiesen actuado antes los venezolanos, antes de que se les permitiera preparar a Guyana, podrían haber hecho daño específicamente en la zona del litoral con una operación de desembarco. En estos momentos no están en condiciones de generar una operación de desembarco que puede obtener resistencia. Y además, estando las medidas cautelares de la Corte Internacional de Justicia, Sí. el problema es que la Asamblea General de las Naciones Unidas podría declarar a Venezuela como país agresor. Así es. Y siendo declarado país agresor, que eso sería aprovechado especialmente por la Commonwealth, que a pesar de no tener un tratado militar con Guyana, sí, sí efectivamente podría generar una reacción de la Commonwealth y podría generar una reacción también de Estados Unidos, del Comando Sur, y podrían Ahora, invocar el TIAR. claro, yo tengo la impresión sí Pero que el en la muy ONU, mala la Asamblea no va a pasar eso porque la Rusia va a vetar, Guterres no lo va a va a hacer. vetar, No, Guterres. va a vetar de base Es que conjunto con China. Entonces no, justamente hice la salvedad. No hablé del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, hablé de la Asamblea. Ya, pero Guterres tiene el sartén político y bloquea cualquier cosa que haga Estados Unidos. En este momento, políticamente, Guterres no está. Sí, es que justamente la gracia es que fue la propia Secretaría General de las Naciones Unidas la que llevó el tema a la Corte Internacional de Justicia. Claro. Fueron las Naciones Unidas. Pero mandata al yo creo Consejo de que la Seguridad. OEA, claro, sí, porque yo creo que la OEA a lo mejor podría decir, ¿sabes qué? Venezuela es Estado agresor porque está, pero no hay más pensar que la Asamblea declaraciones. General o el Consejo de Seguridad lo vayan a hacer porque ahí la influencia de China y de Rusia es muy pesada, entonces, pero en la OEA yo creo que sí, totalmente. Yo creo que en el Consejo de Seguridad los vetos de China, Rusia, Brasil ahí también apoyando todo lo que tenga que ver con Venezuela y Rusia, Guterres, que no tiene nada con Occidente prácticamente, olvidémonos de Guterres, van a bloquear cualquier declaración máxima y no van a ir más allá de condena en papel. O sea, apoyos militares no los veo por ningún lado. El TIAR no existe. Es que justamente la gracia, bueno, primero olvidémonos que el derecho internacional público existe. El derecho internacional público no existe. Existe política internacional. Y lo que permite efectivamente una posibilidad de declaración de país agresor, ya sea a través de la OEA, ya sea a través de la Asamblea General, no hablé del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ojo ahí. Y lo que permite es que Estados Unidos tome el papel justamente de apoyar a un país agredido. Sí, unilateral. Sí. Exactamente. Claro. Sí, unilateralmente. Por último, para darle cuenta a los norteamericanos estadounidenses, claro. O sea, igual sí, exactamente. ¿Por qué? Porque pasa Guyana a ser un país agredido. Porque además, y esto, entre comillas, dentro del derecho internacional público, Guyana tiene medidas cautelares otorgadas por la Corte Internacional de Justicia. Claro, ahí le da más peso. Claro. Exactamente. Sí. Le da peso y además no es lo mismo existen intereses en Irak en 2003. No es lo mismo. Totalmente. Además, existen intereses chinos en Guyana. O sea, sería una locura. Sería una locura. Claro, sería para allá eso tiene razón. Sí. Por eso yo me inclino a pensar de que Venezuela no va a hacer nada. No va a hacer nada que va a limitarse a estas declaraciones grandilocuentes, a los cuales nos tiene acostumbrados Nicolás Maduro. Va a hacer esta declaración grandilocuente, pero está aprovechando este tema para tratar de arreglar sus problemas internos, porque las primarias las ganó la oposición. Exacto. Ahora, internamente, políticamente en Estados Unidos, esto sería un gran caramelo para Biden, un salvavidas político. Sí, pues claro que sí. O sea, estaría todo el Congreso detrás ante, no sé, que Venezuela, el dictador sanguinario,
y comunista, que es un país libre de la democracia sudamericana y Monroe. Bueno, ahí se van a acordar de Monroe y toda la doctrina, y los republicanos o sea, lo van a empoderar, po. Más todo lo que le ha pedido a los cuantos miles de millones de dólares por el tema con Ucrania. O sea, claramente de lo que se ha visto acá, a Venezuela no le conviene hacer una acción militar. Y a Trump sí le conviene. A Trump le conviene. O sea, perdona. A Biden le conviene. A Trump no le conviene. Claro, y además les puedo decir que, y además están los intereses de la Exxon. O sea, la Exxon va a mover también todo su aparataje interno para convencer al Congreso de Estados Unidos de intervenir en caso de que ocurra algo. Por lo tanto, aquí lo que yo me inclino a creer es que efectivamente no va a pasar nada. Pero sí, efectivamente está dentro de, como bien decía Francisco, acá estamos. Y hablemos las cosas como son, no es una Segunda Guerra Fría. La Segunda Guerra Fría empezó en el año 2014. Pero sí. La Tercera Guerra Mundial empezó el 24 de febrero del 2022. Sí. Y estamos dentro de una... ocupación de Crimea, ¿no? Exactamente. Esa fue el inicio de la Segunda Guerra Fría. Pero ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Y eso tenemos que reconocerlo. Y estamos dentro del periodo que se conocía como la Guerra Extraña, donde no había movimientos mayores más que en la zona en disputa, que en este caso es Ucrania. Como 1940. Exactamente. Ojo, sí. Estamos dentro de los movimientos y los prolegómenos de lo que va a ser lo que van a ser los combates más duros. Ojo, que el otro día conversamos el escenario polaco, ¿recuerdan? Exacto. Y en el escenario polaco, Biden amenazó a Putin, a Rusia, con un enfrentamiento directo si la guerra iba más allá de Ucrania, o si Ucrania incluso iba perdiendo. Creo que también lo hizo. Claro. Y ahí ya se olvidó la Guerra Fría, pues es guerra directa, y eso sería desde la Segunda Guerra Mundial. Sí. A eso voy, o sea, no podemos hablar de Guerra Fría. Acá estamos hablando de Guerra Caliente. Y ya estamos hablando de Guerra Mundial. Sí. Y Guerra Mundial, exacto, directa, entre potencias. Totalmente. ¿Y para qué decir? Exactamente. Claro, por los dos lados. Sí. Por Ucrania, por Taiwán, y acá directamente entre Venezuela y Cuba con Estados Unidos. Claro. Sí, es parte del tablero de ajedrez. Es parte del tablero de ajedrez que se está moviendo, pero en este momento preciso, a ninguna de las dos partes les conviene mover las piezas. Esas piezas están bloqueadas. Sí. No les conviene a ninguna de las dos partes hacer un movimiento militar. Pero hay una agenda por ambos lados, porque no es casualidad de que en octubre se haya hecho el ataque de Hamas y 2 meses después, este problema en Esequibo. Hay una agenda del BRIC, eso está claro, ¿no? Militar, estratégica. O sea, claro, lo que le hicieron a Israel fue terrible, porque imagínate que a Netanyahu 2 semanas antes había hablado en la ONU, creo que fue el 24 de septiembre, si no me equivoco, en que hablaba de la famosa ruta que iba a competir con la ruta de la seda, ¿no es cierto?, entre la India, Arabia Saudita e Israel hacia Europa, y resulta de que le mandan este tremendo ataque el 7 de octubre. O sea, claro. Evidentemente, ¿por qué? Porque se estaba, digamos, al BRIC no le convenía un Israel pacífico, de cooperación internacional, desarrollo científico, comerciante, ¿no es cierto? Sino que le conviene un Israel que esté ahí, constantemente ahí, tiene que pelear porque de choque, ¿cachai? Y entonces, claro, y apareció un Netanyahu el 24 de septiembre en la ONU, promoviendo esta ruta de la seda, nueva ruta de la seda alternativa, y después le mandaron el tremendo ataque el 7 de octubre, y fue un ataque terrible, dantesco. Entonces, Israel no tuvo más que responder, ¿no? Y la ruta de la seda israelita, que creo que conecta India, ¿no es cierto? Emiratos Árabes y luego... India, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Israel. Digamos que es bien virtual, es como bien accidentada, no es la misma ruta de la seda continental de China, o sea, tampoco es tan fácil, no digamos totalmente. Que un mar de calmo así como una estrecha, o sea, es complicado. Y aquí sumamos el tema que nos hemos olvidado, que es África, especialmente la zona de Níger. Claro.
que son los principales proveedores de uranio a Francia. O sea, acá esto es lo que se define como una guerra mundial. Estamos en combates en los 5 continentes. En Níger, ¿qué fue lo que pasó ahí, Cristian, para que Hay el público pueda escucharnos? En Níger hubo un golpe de Estado antioccidental y fueron expulsados. Exactamente. En Niamey, en la capital Niamey. Acá. Exactamente. Hay un golpe de Estado. Sí, y Níger, justamente, como decía, era el principal proveedor de uranio de Francia. De Francia. Y justamente es un golpe tremendo en estos momentos cuando Francia está tratando de retomar su matriz energética nuclear ante la falta de petróleo ruso. O sea, Rusia dejó sin energía nuclear a los franceses con este golpe. O sea, Rusia está tratando de ahorcar a Europa. Sí, claro que sí. Eso es lo que está tratando. Y acá lo que es una guerra por los recursos energéticos. Y aquí, ojo, por eso quizás, o sea, debemos estar atentos porque acá es una guerra por los recursos energéticos y por los recursos hídricos. Chile no va a estar ajeno. Acá todo lo que se está dando, en estos momentos, proviene también de lo que, como consecuencia del calentamiento global. Sí, claro, o sea, todos los cambios geopolíticos que han habido en este último tiempo, incluida la guerra civil siria, es un tema de recursos energéticos. Bueno, en estos momentos justamente está la COP28 me parece que está en la UAE, si no me equivoco, la COP28 en Emiratos Árabes. Y resulta que hay un dato muy, muy friki que justamente salió hoy día, porque la FAO estaba hablando de que la agricultura en base a vacuno era uno de los mayores aportes de emisiones de gases de efecto invernadero por el metano. ¿ya? Sí, el metano es 28 veces más peligroso que el dióxido de carbono. El problema de ese dato, que no cuentan, es que la agricultura de las vacas no se ha mantenido exactamente igual desde 1990 a la fecha. Tú ves las gráficas y los mayores productores de gases de efecto invernadero han tenido incluso una reducción de emisión de metano por consumo de vaca. ¿ya? ¿Incluido China? Entonces, incluido China. El tema es, ¿qué pasa acá? ¿Cuál es el drama acá? Lo que parece ser aquí, y esta es la parte cruda, es que si uno ve las gráficas de emisión de gases de efecto invernadero y las extrapolamos a todos los países, nos damos cuenta de que China, desde el 2004 a la fecha, ha quintuplicado la cantidad de gases de efecto invernadero de dióxido de carbono, a tal punto que en este momento, China está aportando más gases de efecto invernadero que Estados Unidos, la India, Rusia y Europa juntas. Wow. Juntas. Y esto no se dice en la Agenda 2030, no la comentan. Esto no se dice en la ONU ni en la Agenda 2030, ¿ya? Y te lo estoy diciendo con gráfica en mano. Tengo la gráfica en mano, ¿ya? Mostrémosla. Vamos a mostrarla al tiro. Yo lo voy a presentar, voy a meterme para que la gente vea realmente cómo nos engañan a nivel, a alto nivel, porque esto es un nivel. Y acá en Chile tenemos que andar midiendo la huella de carbono. A Holanda, que Holanda fue dramático. Hasta en los jardines tenemos que medir la huella de carbono, ¿no es cierto? ¿Ah? Sí, justamente. Todo para esconder el desastre chino. Por Dios. Mira, voy a compartir pantalla. Dale. Voy a presentar, tener pantalla, diapositivas, tener pantalla, presentar pantalla, compartir pantalla, y vamos a colocar el Face acá. Y aquí ustedes están viendo las emisiones históricas de gases de efecto invernadero solamente de China, ¿ya? Y estamos hablando desde el año 1990 al año 2000. Yeah. Y podemos ver de que China ya
ha emitido desde el 2004, vean cómo sube esto, lo que es energía calórica, calentamiento eléctrico, ya, que es las dos, electricidad para producir calor como calor para producir electricidad, 5.71 gigatoneladas, ¿ya? Gigatoneladas de CO2. De CO2. Fíjense ahora las vacas. ¿Cuánto es una giga? Las vacas, vean las vacas, las famosas vacas a nivel mundial, CH4, las famosas vacas, porque las vacas son las únicas que producen CH4, mira, de 1990, 3.2 subió a simplemente 3.54 gigatoneladas. A nivel global, las vacas se han mantenido global de 1990 a 2020. Global. China, 5.71 gigatoneladas solamente por concepto de electricidad y carbón. O sea, en total, China, estamos hablando que supera casi 2 a 3 veces la emisión de gases de efecto invernadero de toda la agricultura global en vacas. Este gráfico, China. Este es solo de China. Solamente China versus el mundo. Ya, y el segundo era otros gigatoneladas, 2,9 en manufactura y construcción, las fábricas. Y construcción, justamente. Ya. Que 2.9 casi está muy cerca de todas las vacas del mundo, que es 3.54. Oye, y estos gráficos en la ONU no hablan ni para la Agenda 2030, ni príncipe justamente, no sé dónde. La pregunta es ¿por qué? Yo lo que estoy pensando derechamente es que yo creo que China está sobornando a gente en la ONU. Y te lo digo porque ya pasó con la OMS con el tema del COVID-19, que extrañamente demoraron años en reconocer que al final China es una de las grandes responsables de este tema. Y ahora resulta que nos quieren prohibir comer vaca para que los chinos puedan, puedan esconder su desenfrenado crecimiento industrial desde 2002 a la fecha. ¿China le paga también a Klaus Schwab y al príncipe Carlos? No lo sé. Eso me suena raro. Pero mira, a mí no lo sé. A mí lo que me sorprende del gráfico, o sea, que en la producción de electricidad y calefacción sea 5.71 gigatoneladas, o sea, es tremendo. Sí, es tremendo. Y bueno, de hecho, hablemos las cosas así. El cambio climático se va a mantener con estas cifras, y con estas cifras también están consumiendo y están emitiendo gases de efecto invernadero como si no hubiera mañana. Bueno, y de hecho, si siguen así, no va a haber mañana. O sea, poco las políticas que se implementen en los países en vías de desarrollo van a servir frente a una situación así brutal. Y aquí es donde... es distinto. Sí, pero aquí es donde justamente quiero hacer hincapié, que esto finalmente, este consumo y este consumo industrial chino, esta producción industrial tremenda que se está formando, la única manera de sostenerla es a través de lo que está ocurriendo ahora, que son los conflictos armados. Están tratando de obtener recursos de donde sea. Y aquí es donde también el mismo calentamiento global va a provocar desplazamientos forzados. Ya lo está haciendo, y eso va a generar también una mayor conflictividad, no solamente de carácter social, o sea, el aumento de la delincuencia en toda América Latina también tiene que ver con el calentamiento global. También tiene que ver con el calentamiento global, con el debilitamiento de los gobiernos, que todos los gobiernos se han visto debilitados también por esta situación, el aumento de la corrupción, también para tratar de tapar estas situaciones, lo cual se ve también mayormente enfrentado gracias justamente al uso de las redes sociales, donde ya se pueden denunciar este tipo de cosas, ya no es tan escondido como antes. Antes los negocios entre caballeros se hacían a espaldas, y ahora salen a la luz.
Y ahí es donde se produce esta mayor distancia entre los gobiernos y los gobernados, que es la situación la situación compleja en la cual estamos. O sea, ese gráfico es brutal. Y espérate que tengo acá el gráfico, no sé si me puedes ¿me puedes dar pantalla, Francisco? Sí, comentemos este primero y seguimos con el tuyo. Bueno, aquí están las emisiones per cápita de CO2 desde el año 90 hasta el 2019, donde China se dispara por sobre India y ambos se disparan sobre todo el resto del mundo. Claro. Harto debajo de Japón, Estados Unidos, Alemania y Reino Unido per cápita. O sea, han bajado Reino Unido, Alemania, Japón se ha mantenido un poco, pero Estados Unidos han bajado el per cápita de CO2, pero China e India es un disparo infernal. Pasemos entonces a agregar el segundo. Eso, ahí está Mario. Bueno, acá justamente tenemos, este no es per cápita, sino que es el total, ¿ya? El total mundial. El total de China, Estados Unidos, India, Unión Europea, Rusia, Indonesia, Brasil, Japón, Irán, Surcorea. ¿De CO2? De todo. CO2, CH4, de todo. Y aquí podemos ver que China aporta con 12,30 gigatoneladas de gases de efecto invernadero. China, 12,30. Estados Unidos, 5,29, es decir, menos de la mitad. India, 3,17. Unión Europea completa, 2,96. Rusia, 1,80. Indonesia, 1,4. Brasil, 1,4. Japón, 1,6. Irán, 8,44 megatoneladas. Entonces, ahí uno puede ver cómo China supera, como les decía yo, a Estados Unidos, la India, Unión Europea y Rusia juntas. A ese nivel está contaminando China en este momento. Y China no declara su huella de carbono. China no declara huella de carbono. Y resulta que en este momento el gran tema son las vacas. Sí, pero en este momento también los combustibles fósiles, y los cuales, como ya como bien lo había señalado en un principio, también tiene presencia China justamente en el Esequibo. Por eso, en mi opinión, para redondear, esa es la gran razón por la cual no va a haber conflicto armado en la zona. Acá lo que va a haber es simplemente una mayor presencia venezolana tratando de reafirmar en la frontera. Exactamente, mayor presencia militar, tratando de reafirmar y tratando en algún momento incluso de generar algún poblado dentro de la zona para afirmar justamente y tratar de no perder toda la zona, porque la apuesta venezolana es tratar de llegar a lo que es la negociación bilateral, es lo que más le conviene, porque en estos momentos el escenario de la Corte Internacional no le conviene. Llegar a La Haya no le conviene. Tratar de agotar una negociación con una base fuerte, con una amenaza de fuerza por parte de Venezuela respecto de Guyana, finalmente puede destrabar lo que es la negociación. Esto es política internacional. Eso es lo que va a tratar de hacer. Bajo ese escenario, Cristian, al menos Venezuela va a tratar de ocupar esta franja, entonces. Es posible. De hecho, sí. Y de hecho, ahí es donde también habría que ver cuál va a ser el apoyo logístico que pueda recibir. Porque no es cosa de llegar y meterse. O sea, tratar de mantener una presencia en la zona, no clavar una bandera, sino tratar de mantener una presencia en la zona, no es algo fácil. Incluso hasta un buque civil francés hundió un patrullero venezolano en el año 2013. No sé si ustedes lo recuerdan. Un buque civil francés en el año 2019, perdón, hundió un patrullero de la Guardia Costera venezolana. ¿Y cómo? ¿Con un momento? Chocándolo. Sí, me acuerdo de eso. Sí. A los guacas. Creo que fue en Curazao fue ese tema, ¿no? Exactamente. En Curazao. Ya, pero un patrullero menor. Claro, era un patrullero menor. Sí, pero para que vean a qué nivel se llega. O sea, no está fácil.
No está fácil para Venezuela porque no tiene en estos momentos una voluntad política única. Que eso es lo que le hace Sí. falta. Y están tratando justamente de hacerlo. ¿Ya? Pero a su vez está... Sí, pero el problema es que en estos momentos justamente están tratando de aprovechar el conflicto del Esequibo para denostar a la oposición, y de hecho ya hay 14 personeros de la oposición encausados por alta traición porque dicen que tienen porque dicen que tienen tratos con la Exxon. Vale. Ya. Qué buena imagen, Francisco, cómo va, qué buena resolución. Muy buena, sí. Mira, aquí ya se ven los árboles, árbol por árbol. Sí. 21 kilómetros es de aquí al aeropuerto, o sea, no es nada mucho tampoco. Y ven cuál es la zona que tú puedes ocupar ahí. ¿Qué lugares tú tienes para poder generar un puerto y una cabeza de playa suficiente y que no te estés enfrentando inmediatamente con el bosque? Ahí hay una pequeña zona nomás, un pequeño claro. Acá hay una zona un poco despejada, un claro con la costa, yo creo que por acá, a la mitad de esa franja. Sí, a la mitad de esta franja. Es una franja menor. Es una franja muy menor. Sí, pero con más costa, obviamente, cerrando un poco el tema, haciendo presencia, y bastante más fácil de ocupar que la que está desde tu Meremo hacia el este. Sí, eso sería una locura. Eso sería una locura. Totalmente. Eso sería una... Sí. No sería una locura, sería una estupidez. Sí. Lamentablemente ya desde el año... Desde hace algún tiempo atrás ya no me atrevo a decir que algo no va a pasar. Puedo decir que es altamente improbable. Puedo decir que es altamente improbable porque sería muy estúpido. Pero ya la estupidez humana se ha demostrado que efectivamente no tiene límites. Ya, pero es que Rusia hizo esto. Hizo una fila india, una caravana que se le hicieron bolsa en un camino. Sería la estupidez más grande. Sería el ataque a Kiev 2, una cosa así, pero en la selva, ¿no? Claro. Kiev 2, claro. Un Kiev 2, un Kiev silvático. Y, claro, y lo más inteligente sería infantes de marina en la franja de... Sí, en la playa. Porque eso sí tiene un valor estratégico importante. Claro. Y consecuencias jurídicas con el tema de la zona económica exclusiva. Exactamente. Por eso tiene un valor estratégico importante. ¿Por qué? Porque genera también presencia en la zona y asegura a Venezuela su acceso al Atlántico. Sí, bueno, ahora si fuera por un tema, digamos que de voluntad militar máxima y mayor esfuerzo, no se quedarían con la pura franja, probablemente bloquearían el delta de este río y que ocupar este pueblito, una cosa muy menor. Moraguana. A ver, ¿puedes llegar más todavía? Moraguana. Mira, es un pequeño pueblo. Tiene lanchitas. Sí, está interesante. Moraguana, recuérdenlo. En una de esas. Es como una especie de estancia, está como aserradero. Claro, esto es como una hacienda. Pero mira, efectivamente, tratar de ocupar una zona con civiles en el lugar es una locura. Es una locura. Pero tienen pinta de guardacosta esta, ¿no? Mira, Mario. Sí, tiene pinta de guardacosta, sí. Sí, porque este muelle no es así nomás de palito. Está un poquito mejor hecho que esto. Sí. No son canoas. Y probablemente ya haya presencia de mercenarios en el lugar, así que sería una estupidez. Tienen una barcaza. Sí. No, sí, los guyaneses pueden tener sorpresa. Y esta es del año 2023, así que están preparados para... el terreno está preparado. Este tiene pinta de ferry. Sí. Pero ese terreno está preparado ya. Hay que estudiar más Guyana. En una de esas está más preparada que Venezuela. Ojo. Por eso les decía que los números engañan. Sí. Pero acá tiene una playa que se llama Almond Beach. Parece que es como algo turístico, puede ser. Sí, ahí hay un turístico. Hay un complejo. Almond Beach, en la costa. Por lo menos está ordenadito la plantación ahí. Sí, las plantaciones. Acá hay piña, no sé, está bonito para ir a tirarse a la playa. Claro, pero también, nuevamente, o sea, atacar lugares con presencia civil, primero te dejan en el papel de agresor.
Segundo, Sí, puedes totalmente. y vas a generar además bajas civiles. Es una locura si tú Sí, lo es una tomas desde locura. ese punto de vista. Es Sí, mejor tratar de ocupar una zona que no está ocupada, desembarcar y generar tu propio puesto. Sí, Ahí sí, sí. estás cerca de la línea, tú perfectamente tú puedes generar algo ahí, evitando un enfrentamiento directo, claro. que es el movimiento de máxima que puede hacer Venezuela inteligentemente. Ahora, por Oye, el lado de Estados Unidos, qué modesto es Guyana, ¿eh? Bien, sí, bien sí, humilde, bien. bien humilde. Sí, en la capital acá la estamos viendo, una planificación muy básica de la ciudad, con muchas quintas y cosas así como huertos a los costados. Sí, mucha población como periurbana, alrededor de una ciudad más consolidada que está ahí en esa punta, Georgetown. Mira, esto Pero tiene no, más pinta de cualquier pueblo africano, ¿no? sí, Perdonando la vulgaridad. Sí, pero no se olviden que va a ser justamente el país que va a crecer más en el mundo durante el 2024. sí. Y va a ser Sí, el más rico de América del Sur dentro de los próximos 5 o 6 años. Exactamente. O sea, imagínense lo que significa eso en términos de adquisición de elementos militares y además lo que es en términos también de contratación de mercenarios. Puede contratar a los si yo mercenarios fuera, que quiera. si yo fuera el ministro de Hacienda de Guyana, les pediría a todas estas empresas que se quieren instalar que paguen con Bitcoin. Porque este año se viene el halving y se viene el Ujú. ETF de BlackRock en Bitcoin. Ojo con eso. Pero, sí. Pero Ojo mira, con eso. sí, fíjate, si fuera una operación militar rápida, si te fijas bien, la zona no se ve, o sea, de hecho se ve bastante complicada para entrar con medios anfibios. Si te fijas, no es de Sí, una zona de mucha profundidad. Mm. pero Estados Unidos tiene la experiencia en Vietnam. Po. Sí. El Sí, escenario es no, parecido, ¿no? pero me No, refiero justamente, pero me y refiero estuvimos con a, Venezuela. sí, me refiero a Venezuela. Ingresar Ah, con medios Venezuela. anfibios, sí, ingresar con medios anfibios en esa zona es una locura. Ya. Pero marítimamente, el poder naval de Estados Unidos y todo sería algo parecido a Vietnam en miniatura, una cosa así, ¿no? Con una sola task force, Exactamente, algo un poco menor, ¿no? claro. A la Y ahí bahía de lo, Hanoi, una cosa así, ¿no? claro, ahí lo que le conviene justamente, si te fijas, si puedes entrar nuevamente en el mapa, en la zona de la línea, en el pueblo de Sí, la línea, sí, exactamente. Ahí es la posibilidad que tiene de expansión Venezuela, sí, eso. Hasta quizá la desembocadura, a probablemente. Punta Está Guainí, acá. efectivamente. Ahí tendría que reforzar su presencia y esa sería la misión que tendría esta nueva gobernación militar que se Bueno, hizo. poner un gobernador en Moraguana, ahí, con las lanchas tomadas y todo. O Si es sea, poner que un los gobernador en guyaneses no le Moraguana, dan. pero Moraguana ya tomarlo es una estupidez. O sea, Sí, va a Tomarlo es haber una un costo ahí. estupidez. Va a haber un costo bueno, en vidas en ese sí, lugar. Si es que sí, claro, Exactamente. Venezuela ataca. Pero No va a ser gratis. formar una claro. población cerca podría ser una solución. Ahora el problema es que todos se están yendo de Venezuela. ¿Quién va a querer ingresar? Ahora, yo viendo estas imágenes, me recuerdan al gran Hatu. No sé si conocen a Hatu, el colombiano más experto en drones del mundo. En serio, Ujú, es de sí. Colombia. Hatu aquí descubrió un pueblito en Colombia donde tira todos sus drones lo bautizaron Civilización Hatu. Y es muy parecido a esto. Es muy parecido. Les voy a mandar el Sí, video. Es muy chistoso, sí. Un colombiano muy capo en drones. Perfecto. Está interesante la exploración que nos dimos varias vueltas. Quizás ujú, podríamos hablar un poquito más o empezar a averiguar qué está haciendo Estados Unidos en estos momentos y podría dar para un segundo programa toda la movilización probablemente logística que Vamos. podría estar dando Estados Unidos esta semana o la próxima. claro, ¿Mm? efectivamente. Ahora, Interesante. abrir tantos frentes tampoco le conviene a Estados Unidos. Sí, también, Así claro, es. ¿Eh? claro, O sea, claro. tener Depende. un nuevo frente abierto, aunque Mm, eso desde el punto de vista táctico, pero desde el punto de vista estratégico, especialmente por la presencia de la Exxon en el lugar, mm. Estados Unidos no va a dejar
que, que un solo pueblo de Guyana sea invadido. Sí. Yo creo que Eso esto puede eso no va a acercarse pasar. en importancia estratégica a lo de Taiwán también. Sí, Sí, por el tema de recursos. Sí. exactamente. Pero Es eso. va a probar que si realmente Estados Unidos es una potencia global donde puede hacer frente a más de 3 o 4 frentes de combate a la vez, que es lo que está buscando China probar. ¿Mm? Claro, pero en estos momentos también China puso fichas dentro de Guyana. Pero están físicamente o son proyectos offshore o costa Son, afuera. son proyectos offshore. Ya, Son pero son fuera. proyectados, no están todavía. No hay Exactamente. No plataformas chinas están. ahí. No No, están, pero son proyectos. pero ya está puesto dinero ahí. Ah, pero no hay pozos chinos acá, ni de gas, ni nada. No, O sea, todavía no se está explotando la selva. exactamente. Sí es. No está- Por eso es son puros que proyectos efectivamente la única posibilidad de enfrentamiento sería en la costa. en la costa. Claro. Y voluntad política de parte de Venezuela no existe. No ¿De existe, qué? porque además de generar un enfrentamiento armado. Ya. Sí, es más, ¿Qué de no? hecho el gobierno de Maduro se vio enfrentado con con su propia gente por el tema, por este tema. Porque de hecho, como le había señalado, esto está en negociación sine die hace mucho tiempo. Negociación M10. Sine die, o sea, sin día de finalización. Sí, ese fue el problema. Ah, sin día de finalización. Ya. Exactamente. O sea, no le Eso se convendría llama políticamente a Maduro todo lo que está declarando, porque declaró decretos. No, o sea, políticamente lo que está declarando es presencia y soberanía justamente para tratar de marcar presencia efectiva. pero es Pero de ahí virtual, a dice. tomar una... Ya, Exactamente, exactamente. declararía. Ya. Está tratando de declarar presencia efectiva, pero de ahí a llegar a la presencia efectiva tendría que realizar acciones de fuerza para las cuales no está preparado. Claro. Y declarativamente es lo que más ha hecho Venezuela desde hace muchas décadas también. Por lo tanto, ahí Exactamente, quedaría, ¿no? Ya. O exactamente. sea, eso, a mí me llama la atención que Chávez no haya avanzado tanto con Maduro en este tema del Esequibo. Me llama la atención. Eso Sabiendo que Chávez manejaba mejor la geopolítica que Maduro, yo creo que no tiene ni un libro de geopolítica leído, me imagino. es muy probable. Sí. O sea, yo por lo menos he sabido de que tenía estudios avanzados de geopolítica y geoestrategia como un buen militar que fue Chávez, pero Claro. Maduro no. Pues. No sé si sus asesores, pero no lo veo tan así. Interesante. Bueno, Sí, creo que llegamos a un buen análisis prospectivo, más que nada, ¿no es cierto? De lo que exactamente. podría pasar. Así Exactamente. que, Y salvo que, insisto, salvo que sea un acto de mucha estupidez, no va a haber un conflicto armado. Pero Yo no lo está. concuerdo, después de todo lo que he escuchado de Cristian, concuerdo plenamente con lo que señala. Creo que tiene razón. O sea, claramente, claro, podría ser estimado como país agresor en virtud de las medidas precautorias que ha puesto la Corte Internacional de la Haya, ¿no es cierto? Sí. ¿Podría la OEA actuar? Sí, 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 sí. Y Estados Unidos va a defender a Guyana también. Por lo tanto, no le conviene a Venezuela por ningún motivo actuar de una forma agresiva. Pero sí plantar, digamos, soberanía en su territorio, digamos, muy cerca de la frontera, como para poder hacer algo y quedar bien con la población. Más que nada eso. Mario, Exactamente. Cristian, ahora me acordé, hubo un escenario de prebélico entre Estados Unidos y Venezuela ante la pandemia, ¿puede ser? ¿Hace 3 años? Así es. ¿4 años? Sí, en el Sí, ¿no es cierto? 2019. ¿Y fue efectivo el desplazamiento de fuerzas de tarea, aviones de combate, o fue más virtual? Yo no lo Fue más recuerdo bien. virtual. Fue más Fue virtual, virtual, ¿no? aunque sí, aunque hubo desplazamiento de una task force, Sí, pero en la zona del Caribe. sí, fue por el tema, creo que en Curazao, ¿no? Hay un tema acá. Exactamente. Margarita, Sí, creo. Exactamente. Curazao. Curazao es un problema, sí, sí, sí. Sí, o sea, y de hecho toda esa zona es conflictiva. De hecho hay una zona Sí. también de conflicto entre Nicaragua y Colombia. Acá. Sí, Ah, sí, un acá, poquito más acá. Sí, 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 aquí. exactamente. Toda la zona está en conflicto.
Y ahí, de hecho, la Corte Internacional de Justicia hizo una maroma que la verdad es que cuesta entenderla. Cuesta entenderla en el caso de Colombia y Nicaragua. Y hay muchas, todo lo que es la delimitación marítima está compleja, lo cual no se incluye. Ya, pero eso tiene un trasfondo político, obviamente, no es solo jurídico. Así es. O sea, y de hecho esto adquirió mayor relevancia con las exploraciones petroleras. Sí, por eso es que Chávez no le asignó tanto valor al Esequibo, porque las exploraciones petroleras son recientes. ¿Ya? Así que no era una zona valiosa estratégicamente en los tiempos de Chávez, a diferencia de ahora. En los tiempos de Chávez también descubrieron un gran yacimiento por acá cerca, por el Orinoco, ¿no es cierto? Y no pasó nada. No, exactamente. Para explotar, ahí quedó, ¿no? Exacto. Si ese es el otro problema que tiene Venezuela, o sea, incluso tomando control de la zona, tiene tantas cortapisas, tiene tantos bloqueos que actualmente que nadie invierte en Venezuela, en PDVSA. En cambio, en Guyana están todos invirtiendo. Desde el punto de vista empresarial, no conviene. Le conviene mucho más a cualquier país, ya sea del BRICS o sea del bloque occidental, le conviene mucho más que esa zona esté bajo poder de Guyana. No el poder. Ahora, los yacimientos potenciales offshore y de la selva, tanto de gas como de petróleo en el Esequibo guyanés, ¿qué tanto está frente a Vaca Muerta de Argentina, que se dice que es el mayor del mundo? ¿Anda por ahí o es menor la reserva? ¿Las reservas de Guyana? Sí, frente a Vaca Muerta y el gran proyecto que anda en Argentina. Tengo entendido que son mayores. Más que mayores, porque lo que tiene Vaca Muerta es para hacer, ¿cómo se llama? El fracking. El fracking, ya, perfecto. Exactamente. Es distinto. Ya, aquí no estamos hablando de fracking. No están hablando de fracking. Claro, aquí son reservorios. Exactamente, y eso hace la diferencia, porque sale mucho más rentable. El fracking es complicado económicamente. Sí, esto sería más competitivo en los valores de extracción. Exactamente. Totalmente. Ya, perfecto. Así que es por eso que tengo acá el dato del PIB per cápita de Guyana. Ya. El PIB per cápita de Guyana, el PIB per cápita de Guyana, el año 2000 era alrededor de $500. En estos momentos está en $20,000. El PIB per cápita de Guyana. De 500 subió a 20,000. ¿Cuándo comenzó Guyana a producir petróleo a través de concesiones? El año 2020. Y de ahí, el año 2020 había llegado más o menos alrededor de unos $6,000 per cápita, y al 2023 subió a 20,000. O sea, en menos de 3 años ha subido alrededor de $13,000 per cápita en 3 años. Ya, pero ¿eso es por preinversión o por ya producción directa ya? Ese es el PIB per cápita por producción directa en este momento en Guyana. Que debe ser más cerca de la capital que en esta selva del Esequibo, probablemente. ¿Cachai? O sea, estamos hablando... Y va a seguir subiendo. Sí, va a seguir subiendo. Sí, de hecho, se proyecta que va a subir 1000 veces el 2024. 1000 veces. Wow. ¿Sí? O sea, sí es una locura. Sí, ¿y por qué ahora? Sí, la prospección se hizo hace poco. ¿Qué pasó? ¿Por qué no? El 2020 empezó la producción de petróleo en Guyana. 2020. Hace poquito. $6,594 era el PIB per cápita, y el 2023 es de 20,564. Cachao, increíble. ¿Y por qué no se dio esto hace 10 años, hace 15, por un tema de inversionistas nomás? Yo creo que simplemente no habían descubierto la reserva. Exacto. No lo habían descubierto. Ya. No había... Justamente, no habían descubierto que había reservas petroleras. Ya. O la tecnología se necesitaba mayor para descubrirlo. Igual, yo creo que no las habían descubierto. No las habían descubierto. O sea, no habían invertido en la prospección, porque había que poner plata para descubrirlo. Yo creo, pero no las habían descubierto.
Derechamente, antes no se sabía de que había petróleo en Guyana. O sea, habría que ponerse a leer qué ha hecho Schlumberger por acá, ¿no? Una cosa así, ¿no? O empresas parecidas, Claro. de prospección. Dice acá, el otro que es Surinam también va por el mismo camino, ¿ah? Surinam va por ahí. Surinam Mira, también, va por ahí también. Sí. mira. ¿Por qué? Porque se descubrió petróleo tanto en la zona económica exclusiva de Guyana Esequibo como también de Surinam. Ah, en el mar. Ya. Sí. Sí, pues sí, siempre Entonces- estamos hablando del mar, siempre ha sido el mar, sí, No, siempre estamos hablando del mar. No estamos hablando de la selva. Ya. No, Perfecto. olvídate de la selva. Todo acá, Ya. todo el petróleo está en la zona económica exclusiva. Ya. Sí. Entonces, lo que están en estos momentos existiendo son estas plataformas menores, como las que habían acá en Estrecho Magallanes, de prospección y de perforación O en sea, el no, mar. yo creo que No, ya, mucho mayores. ya Pues estamos es hablando mucho de mayor. ExxonMobil, no andar con estas torres de NAPO. O como la No, Nugget, aquí- la plataforma Nugget que hubo acá en los 80, ¿no? En Punta Arenas. no, yo creo que estamos hablando de algo mucho más grande, mucho más grande, Más grande. mucho más Estamos grande. hablando parecido a lo que es el Mar del Norte. Ah, Mira, voy a ya, buscar ya, algunas. grande. Vamos a buscar una foto al tiro para que Sí. más o menos torres petroleras en Podrías Guyana. poner offshore Guyana. Claro. Palabra, offshore Guyana. Vamos a ver. Offshore Guyana. Claro, por ejemplo, acá, sí, pues, estas son. Claro, Guyana comienza a nadar en petróleo. Ahí, claro, son tremendas Claro. torres petroleras, pues. Son Sí, gigantes. Compártelo, Mario, por favor. Sí, horriblemente Sí. grandes, pues. Si son parecidas a las del Muéstralo. Mar del Norte, de los grandes que son. Sí, no tiene nada que ver con las nubes. Pues. ¿Tienes para compartir? Sí. Ahí ¿Y está. tú crees Ya. que- ¿Y tú crees que alguien va a poner en riesgo toda esa inversión de- que hay? Cacha, po. Eso Tremenda no son lecera, proyectos, po. eso no son render 3D, pues, son fotos reales. Sí, pues son reales, sí, pues. A ver, mándale Sí, una, no. por favor, la primera. ¿Cachai? No, son gigantes. La primera se ve como grandota, la de arriba. Sí, Esta. esto se parece al Mar del Norte. Sí. Sí, pues otra cosa, de otro nivel, pues nosotros La nueva no riqueza son las de la Dios. Espérate. ¿No son qué, perdón? Con todo el respeto que tengo en NAP, que yo también respeto mucho en No NAP, son y enapinos. siempre la defiendo y todo cuando la quieren privatizar y todo, pero Estos son anuncios, estos son otras palabras, de- po. pero estos son Otra anuncios magnitud. potenciales los titulares. ¿Cachai? Es otra cosa. Anuncios potenciales. No, pero eso ya está Sí. en funcionamiento. En operación, están en podrías funcionamiento. poner Están en Operation, operación, po. ¿seguro? Sí, Guyana, el sí, nuevo están en centro operación. petrolero. Revelan detalles del desarrollo. Cómo Guyana se está atrayendo a la gente. Operation Guyana Offshore. Eso. Te falta una S, creo, Mario. Sí, pero ahí está. Offshore, ahí está, arriba, Sí. arriba. Ahí está el mapa. Eso. Ahí tenéis un mapa. Acá hay un mapa. Ah, sí, ese está bueno. Mira, vos tenías a Exxon Está ahí. todo repartido, ya Ay, están los bloques. Está todo repartido bloques. ya, po. Sí. Entre Acá hay una. Surinam, Acá Guyana hay Francesa una. también. Mira, po. Acá tienes una con la bandera guyana, po. Mm. Oye, y aparecía la 14.6 millones. francesa también en el mapa, ¿no? Aparecían los tres Déjame. países. ¿La estás viendo? ¿La están viendo? Sí, Sí, ¿La ven? Lisa Sí. Destiny, cacha, po. Tiene su Sí, helipuerto. No, tienes que compartirlo. Te dejo ¿Lo compartir estás este y parte la nueva. Sí. No, ponelo de nuevo. pero es gigante. O sea, Fotografía. Sí, otra porque- cosa, po. Nada que ver La con. foto que abriste, Nada que es ver una con inversión la- gigante. Es otra cosa, po. ahí está. Ahí sí, eso lo estamos viendo. Y- Ya. ExxonMobil Cacha, mira. gana 14 Mira la billones. cantidad que. 14 Sí. billones. Billones. Sí, po. Billones- 14.3 billones ingleses. millones de dólares. Sí. De dólares en 2019 a medida que la operación de Guyana entra en un nuevo capítulo. ExxonMobil No, pero anunció millones- este viernes Sí. 5.7 millones, 1.3 dólares por acción, asumiendo la dilución. En alza incluyeron partidas identificadas favorables, 3.9 millones de dólares. Solamente Exxon, ¿eh?
La producción Sí. de petróleo equivalente a una línea 4 trimestres, 4 millones de barriles por día. Cacha. 4 millones de barriles por día. ¿Cuánto hemos hecho nosotros en Punta Arenas a lo máximo? ¿Cuántos millones de No lo barriles? sé. Acá No con manejo 4 eso. millones solamente Exxon por día en Guyana. Cacha. Cacha. Y esto De estamos en barriles. el 2010 y el 2019, ¿ah? Sí. En la cuenca 2019. Perca. Oye, interesante el mapa. ¿Podrías volver al mapa quizás, Mario? Al mapa de los bloques de concesión. Vamos aquí para que agregues el mapa. ¿Verdad? Qué raro. No aparece. El link, podría ser. Pero en suma, o sea, por lo menos estamos hablando de palabras mucho mayores que lo que hemos visto en Magallanes. O sea, claramente. ¿Ya? O sea, en magnitudes, en buques, en torres petroleras, es otra cosa. Otra cosa. Claro. Interesante. Sí. Ya, perfecto. Entonces, estuvo muy interesante el viaje a Guyana, a la costa. Estuvimos encima de la franja de la playa de Kempiña y de todas estas plataformas offshore que están ya operando en Guyana, Surinam y Guyana Francesa. Interesante. Así que, bueno, podríamos seguir más adelante. Quizás la próxima semana si hay alguna novedad desde el punto de vista diplomático, político o militar incluso en esta zona. Sí. Y en el resto del mundo, porque tampoco nos falta lo de Gaza, o quizá darle una segunda vuelta a lo de Gaza. Sí, a la renovación de las acciones terrestres. Terrestre y el tema de los túneles, bueno, todo un tema, el tema humanitario también. ¿Cuánto ya van los muertos palestinos? ¿Van 15.000, puede ser? Más de 10.000, ¿no? Sí, difícil poder cuantificar ahí, Sí. porque no hay observadores independientes. Ojo ahí. También. Claro. Sí. Ha sido, pero por lo menos tengo la impresión de que Israel está cumpliendo los objetivos de a poco, que es básicamente anular a Hamas de una vez por todas. De hecho, ahora hace poco entiendo de que inundaron o trataron de inundar la gran mayoría de los túneles, y eso implicó la posibilidad de poder arrestar a la mayor cantidad de guerrilleros de Hamas o terroristas de Hamas tuvieron que salir Gaza. con el agua hasta el cuello. Con el agua hasta el cuello salieron. Claro, pero si salieron por el agua, si no, los tipos no lo sacan ni por casualidad. Imposible. Si estaban ahí estaban totalmente apalapetados los túneles. Pero los hundieron. Pero los hundieron los túneles con agua de mar. No sé cómo lo habrán hecho, pero lo lograron. Y ahí salieron bastantes, eran cientos de prisioneros. O sea, ayer hasta nos mostraron, digamos, a todos en fila. Inteligente lo del agua, porque si hubieran tirado gases ahí, Guterres y toda la compañía habría pegado el grito del cielo. Claro. Sí, pues justamente. Claro. Pero si ahora igual gritaron, pero si igual pusieron el grito en el cielo porque los había mostrado desnudos, pobrecito. Estaban mojados, pobres. Estaban mojados, claro. Entonces, bueno, pero también tengo entendido que se eliminaron 3 altos cargos de Hamas también en esta jornada. Pero no en Gaza. O sea, en territorio Gaza, sí. En territorio Gaza. Sí. Claro, porque los que están escondidos en Qatar, obviamente eso no va a pasar. Pero los gazatíes efectivamente ya han sido 3 altos cargos eliminados, sin perjuicio de que la operación militar está teniendo altos costos en términos de vida también dentro de Sahel. Dentro de Sahel. No es realista. Cristian Sahel. ¿Sahel significa Ejército de Israel? Fuerza de Defensa de Israel. Ya. Cristian, dices tú que no es realista un ataque tipo Ghost Recon en la noche cibernético en Qatar contra los líderes de Hamas en un edificio. No, eso no va a ocurrir en el corto plazo. Ya. Eso no va a ocurrir en el corto plazo. Eso en estos momentos sería una mala jugada política por parte de Israel. Sí. Porque además
porque además en estos momentos todavía hay muchos secuestrados en territorio gazatí. Ya, hay Ahora, mucho ¿cuál es que el problema? negociar. Exactamente, todavía hay una base negociadora importante y además el problema que se está dando en estos momentos es que efectivamente tiene que tratar de evitar el mayor daño a lo que a los pactos de Abraham, que es ¿Los qué? los pactos de Abraham, sí, justamente el tema de la normalización de relaciones con los Emiratos Árabes Unidos, la posibilidad de reanudar relaciones, de generar relaciones diplomáticas con Arabia Saudita, etcétera. Sí. Todo eso se dinamitaría con un ataque en territorio catarí. No Sí, se puede. Qatar. Exactamente, no se puede. Y eso haría que estratégicamente jamás ganara. Porque esa era... Pero Qatar no era la que estaba muerta con Arabia Saudita. Sí, efectivamente. Efectivamente, si eso no está en discusión. Pero un ataque a un país árabe, Aunque sea Qatar. aunque sea Qatar, pues, va a generar una reacción tal en la población civil, como de hecho en un principio se produjo con el principio, cuando comenzaron las operaciones en casa, se generó una reacción de la población civil contraria y finalmente los gobiernos tuvieron que enfriar las relaciones con Israel. Turquía, Arabia Saudita, O sea, etcétera. Todos, más allá del Jordania acercamiento, incluso. más allá del acercamiento que tenga Israel con Jordania, con Arabia Saudita, con el príncipe, ¿cómo se llama el príncipe árabe? Con plata por medio, tú dices que una operación Ghost Recon de comando es imposible. Entonces, Es imposible, ¿no? porque efectivamente generaría una reacción tal de la población civil árabe que dinamitaría los pactos de Abraham, y eso es una victoria de Hamás. Eso sí que sería una victoria estratégica de Hamás, porque esto es lo que lo tenía aislado. Hamás estaba aislado. Este ataque lo que hizo fue darle un segundo respiro, una segunda vida y congelar estos pactos que habrían conseguido finalmente el reconocimiento del Estado de Israel, que eso era lo que se estaba buscando. No hay acá una victimización gigantesca con el tema de la población de Gaza y todo el ataque al norte de Gaza. Sí, claro que sí, pero es que justamente hay victimización, pero yo tengo la impresión, Francisco, Cristian, de que gran parte del mundo entiende de que Palestina estaría en este momento sin ningún problema mayor si no fuese porque fue Hamas el que atacó. O sea, yo tengo la impresión de que en el ser humano, en la gran mayoría de la población mundial, entiende de que Israel ha hecho lo que ha hecho porque recibió el primer golpe de una manera grotesca y artera. Entonces se entiende. Y salvaje, por eso te digo, salvaje. Entonces se entiende, yo creo que se entiende el que si tú me pegas, yo te pego. Pero en el caso que se plantea de una operación contra Qatar, pucha, entre comillas, Qatar no le ha hecho nada a Israel, ¿me entiendes? Entonces, el hecho de atacar a Qatar implica que ahí sí, pero entre no comillas lo digo. No, pero es que Francia, no sé, por cualquier país occidental no haría lo que está haciendo Qatar, ¿sí o no? O sea, pues yo te digo, ser Qatar, prácticamente aliado y defensor de terroristas. Sí, pues. Claro que sí, pues. Hamas, de hecho, es el financista de terroristas. Pero independiente de eso, pero colocado en el ámbito de que Qatar está haciendo el papel de mediador, aunque sea un mediador medio envenenado, mediador al fin y al cabo. Claro, es mediador al fin y al cabo. No puedes hacerlo. No puedes hacerlo mientras haya israelíes secuestrados en territorio de Gaza, no puedes hacerlo. No le conviene. No, la pregunta que tengo yo es digo que... ¿Cómo? Por eso, y a eso voy. ¿Ya? Y no, por eso no va a pasar. Aunque uno nunca sabe. Es improbable que pase. Bueno, no voy a tomar Qatar Airways ningún vuelo si voy a alguna parte. Sí, no, yo tampoco. Esa va a ser mi cansa con Qatar. Perfecto.
Ya, muchachos. Ya, pues, Ha nos sido preparamos un para el tremendo día grado. programa, sí, muy interesante programa, así que saludos, Cristian, Mario, Cuídense. Isabel, Nos vemos. Cristian, sí, claro. Cristian, muchas Muchos gracias saludos por a todo. Punta Arenas por allá y a toda Magallanes. Gracias. Sí, gracias. Saludos a todos entonces acá en esta programación especial de Meridional Radio del conflicto en el Esequibo entre Venezuela y Guyana. Y así que muchas gracias y buenas noches. Saludos. Buenas noches.